Gracias por acudir al llamado de tu aquelarre, mi estimado elemento. El día de hoy, primero que nada, es necesario hacer mención que este canal no aprueba de ninguna manera la acción de robar. Es reprobable que la gente le quite a otros sus bienes. El fruto del trabajo es sagrado y debe respetarse. Por favor, seamos empáticos. Son tiempos duros. Debemos apoyarnos. Evitemos estas malas acciones, amigos. Y bueno, una vez aclarado esto, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Te gustan las historias que hemos subido? Tratamos de mejorar relato con relato para ustedes, apreciados escuchas, apreciados elementos. Participa en los comentarios, pregunta, opina, envíame tus vivencias, dame la oportunidad de ser la voz de tu historia. Comparte, para que este relato se expanda y llegue a más gente con nuestros gustos por lo paranormal. Seamos más en este aquelarre en crecimiento. Síguenos en Facebook y en TikTok. Ahí subimos adelanto de historias. Te dejo el enlace en los comentarios. Soy el ángel oscuro. Relájate. Deja los malos momentos un rato, el estrés del trabajo y las presiones de casa. Vamos a imaginar cada historia. Escuchemos juntos, porque cuando el sol se va, comienzan los llamados de la noche. En realidad, no intento justificar mis acciones. Sin embargo, no quiero que se interprete como un orgullo lo que hago. Más bien, sinceramente, deja dinero fácil. Siempre me he dedicado al business, al negocio chueco, al robo. No asalto a las personas, más bien veo la oportunidad de hurtar en algún domicilio o comercio. Y pues, la aprovecho. Bueno, eso era hasta hace unos años, ya que últimamente me dedico a robar objetos sacros. No se sabe mucho de esto. La mayor parte de la gente no se imagina lo que llega a valer una determinada pieza, alguna virgen, algún santo, algún trozo de madera viejo y con los colores deteriorados. Esto, para los ojos correctos, vale una cifra de al menos 4 ceros. Aclaro, no es cualquier tipo de pieza. Mi trabajo valida esto. Varias noticias en diversos estados de la República, especialmente en el sureste, hacían mención del robo de algún santo en alguna capilla de un lugar sin vigilancia adecuada. El impacto del hecho nunca salía del estado cuando mucho. Algún periódico de rotulación local daba cuenta de esto. Robo de tal figura, se llevan corona de oro, extraen santo del siglo XVI, decían los títulos de mis no bien vistos trabajos. En verdad, no tienen idea de lo que a la gente le gusta coleccionar y el valor que determinadas cosas llegan a tener. Me llevé una virgen de una iglesia poco vigilada del oriente del estado de Yucatán. Esta virgen y su acompañante, un pequeño niño, me dieron uno de los más grandes sustos de mi vida. En el hotel donde me hospedaba, se pusieron a llorar. Sí, déjame te explico. Salía en la primera corrida de camiones del centro de la ciudad de Mérida. Mi destino era Veracruz. Esta virgen constaba de su corona y su vestimenta, al igual que un pequeño niño Dios que la acompañaba. Debía empaquetarlos adecuadamente para que no se dañaran. Y es que, te digo, no por algo tienen ese valor tan elevado. Estamos hablando de piezas de mínimo 200 años. Compré plástico burbuja para que estuvieran bien protegidos. Los metí entre mis prendas de vestir, porque pues, para ser sinceros, al no ser droga, explosivos o dinero, no existía mayor problema en cuestión de que los llegasen a detectar. Así quedó armado perfectamente el equipaje para el día siguiente. Me dispuse a dormir. A estas alturas me encontraba saboreando mi dinero. La persona que había encargado la virgen era un cliente y tenía buena posición. Mi pago era más que seguro. Recuerdo que me encontraba por dormir, en ese momento en el que vamos abandonando la conciencia para comenzar a sumergirnos en nuestros sueños, cuando de repente comencé a escuchar a una persona llorar. El leve llanto de una mujer. Al principio no entendía qué pasaba. Pensaba que alguien dentro de alguna habitación cercana estaba discutiendo, o yo qué sé. Dejé de prestar atención y quise volver a dormir. Seguían llorando. Ahora estaba más despierto. Agudicé mi oído y me di cuenta que no solo lloraban,
sino que rezaban al mismo tiempo. Era un llanto muy discreto, como si no quisiera que la escuchara. No entendía más, no podía comprender nada más. De momento, un sonido muy suave se comenzó a escuchar. Era el llanto de un niño, debajo de mi cama. En ese instante, sin dudarlo, salté. Les juro que de un brinco llegué al apagador de la luz. Inmediatamente me puse a pensar si había escuchado bien. Y sí, había escuchado correctamente. Ahí estaba de nuevo, la mujer llorando, la oración que no entendía y el llanto del niño. Pero ya no venía debajo de la cama. Solté una leve risa mientras me agarraba la cara con ambas manos. Estaba muy nervioso. El sonido extraño claramente salía de la maleta. Era muy fuerte. Vi la hora en mi teléfono, 1 de la mañana. Los ruidos pararon por un momento. No sabía qué hacer. Pensé que me había echado encima alguna maldición por mis acciones, porque déjenme decirles que yo sabía el porqué de todo esto. Era por lo que me robé. No tenía duda. Caminé por la habitación pensando. Estaba ansioso y con algo de miedo. ¿Alguien más podría oírlos? ¿Y si tocaban la puerta? ¿Si preguntaban el porqué de los llantos? ¿El porqué de los rezos? Me asomé por la ventana de mi viejo pero hermoso hotel. Prendí un cigarrillo mientras pensaba. Debía saber si alguien más escuchaba, si alguien había reportado algo. Desde mi balcón pude ver una iglesia y un parque. Al observar aquel templo sagrado, recordé mi hazaña de horas antes y pensé en lo iluminado que estaba el altar cuando me dispuse a extraer esa virgen. En eso estaba cuando los llantos comenzaron de nuevo. No pude más y tomé las llaves de mi habitación junto a mi billetera. Me dirigí a la recepción del hotel. Ahí estaba ese encargado tan amable que sonrió cuando me vio. «Buenas noches, amigo. ¿Ya va a pasear?», me preguntó muy amable. Le dije que no, que iba por unas pastillas porque me dolía la cabeza, que quería descansar, ya que en unas horas tendría que estar viajando de regreso a mi ciudad de origen. Cruzamos unas palabras más, pero nada, ni una mención sobre los llantos. Eso quería decir que todo estaba bien por este lado. Fui a una tienda de esas de 24 horas que encuentras en cada esquina. Me acerqué a la caja para pedir un paquete de cigarrillos, pero no había nadie. De momento veo que sale de la bodega el encargado en turno con una caja. Al ir caminando hacia su puesto de trabajo, se desfundó la misma y todo el contenido cayó al piso. Por cortesía me acerqué para ayudarle. Eran varias veladoras tiradas. Estaban rotas excepto 2. Ahí me vino la idea de golpe, una veladora para cada uno. Y es que, ¿te imaginas cuántas peticiones escuchan a diario? La energía que deben tener estas deidades espirituales, cuántas confesiones de muerte han escuchado a lo largo de tantos y tantos años, y yo las tenía encerradas en la oscuridad. Tomé mis cigarrillos y las 2 veladoras. Pedí que me dieran de favor una bolsa para que no se notara lo que compré. Y es que no es nada usual el prender una veladora en un hotel. Llegué a la habitación y desde que iba a abrir la puerta pude escuchar el llanto. Ahí estaba el sonido de la mujer y el niño, pero ahora se escuchaba más fuerte, como si estuvieran ahí, sentados en la cama o parados en medio de la habitación. Entré de golpe y pude ver cómo en ese instante se dejaba de mover la maleta, como si al abrir la puerta se haya detenido por mi presencia. Saqué con cuidado los 2 santos, entendía qué pasaba. No querían estar ahí, no querían estar a oscuras. Los puse en una mesa que se encontraba en la habitación y les prendí sus veladoras. No es que sea religioso o no, ya saben, guardo el respeto a la fe que mis padres me heredaron. Pero, ¿qué otro significado espiritual le puedo dar si me dedico a lo que me dedico? Ese día no dormí. Las veces que pestañeaba, comenzaba a soñar con una virgen de madera de tamaño natural que lloraba sangre. Esta acompañaba su llanto, su murmuro con esta extraña oración. Con una mano me apuntaba y con la otra cargaba al niño. El niño parecía gritar. El pequeño santo no tenía ojos. Nunca había pasado esta situación. Las veces anteriores que había hecho esto, nunca pasó nada. Solo uno que otro ruido, pero hasta ahí.
Cuando por fin era el tiempo de salir, apagué las velas y arreglé todo de nuevo. Cada veladora fue empaquetada con su santo y su virgen. En el camión todo fue con normalidad. Solo ese sueño me estuvo asediando cada vez que trataba de dormir. La verdad, me encontraba muy pensativo. Analizaba el tiempo que esto podría afectar mi vida, si realmente valía la pena. Pero ya lo había hecho. ¿La iba a tirar? ¿La iba a regresar? Claro que no. Estos negocios son así. Aquí lo único que cuenta es el dinero. Llegué con un doctor a Coatzacoalcos, Veracruz. Ya me esperaba. Me preguntó cómo había salido todo, y es que, como les dije, ya estaba todo planeado. El comprador me mandó a hacerlo. Esa pieza era un encargo. Así trabajo. Solo extraigo lo que ya tengo vendido. Le dije superficialmente que por respeto les había comprado una veladora. A lo que él me respondió burlón: no mames, güey, se nota tu respeto, dijo mientras reía discretamente en son de burla. Comimos en un restaurante cercano a la terminal de Coatzacoalcos y ahí mismo me dejó. Tomé un vuelo de regreso a Mérida. Ese mismo día llegaría a la ciudad, ahora sí a descansar. Ya entrada la noche, cuando por fin estaba en casa, recibí una llamada de aquel comprador. Se escuchaba nervioso, como que se reía mientras hablaba, pero por momentos se escuchaba serio. Me hizo preguntas de la Virgen, pero no eran concretas. Solo decía: ¿todo bien cuando la tuviste? Y cosas así, nada directo. Al no decirme nada como tal, solo pude atinar a comentarle: préndeles las veladoras, no los dejes sin luz en tu altar. No dijo nada, me dio las gracias y colgó. Jamás volví a saber de él, y eso que con anterioridad ya habíamos hecho negocio. Lo último que supe es que un cliente de Guadalajara se quedó con la Virgen y el Niño Santo. Al parecer, el doctor de Veracruz no pudo aguantar los llantos de aquellas imágenes. O estas quizá hicieron que las demás de su colección también lloraran. A mucha gente le gusta comprar cosas viejitas, chácharas, por así decir. Unas son cosas sencillas y sin mucho valor adquisitivo, pero otras tienen un valor muy alto. Son joyas que se quedaron en el tiempo, perlas montadas en oro blanco, rosarios de filigrana de oro, argollas matrimoniales con diamantes, dientes con incrustaciones de oro. Sí, así como lo oyes. Me dedico a comercializar cosas antiguas a distintos vendedores grandes de la ciudad, y también vendo por mis medios las cosas que obtengo. Mucha gente me avisa y me dice dónde puedo encontrar determinados objetos, lógicamente con la promesa de remunerar esa información con algo de dinero. Así, poco a poco me hice conocido en el bajo mundo del mercado. Una ocasión, un señor que vivía por el rumbo de un cementerio antiguo de la ciudad de Mérida me contactó. Dijo tener la información de unas tumbas que tenían pertenencias de valor, que él sabía a qué hora podíamos entrar y hacer la simulación de estar limpiando, que esa zona era la parte vieja del panteón y que por eso no acudía mucha gente a esa área. Y es que ese es mi negocio. Detecto santos en los pueblos, mayormente en los nichos de los cementerios antiguos. He recorrido muchísimos camposantos de la península. Yucatán y Campeche eran mi principal centro de operaciones. Este señor dijo que sabía específicamente qué tumbas eran. Así, acudimos un día al panteón. Te daré una pista. Es uno donde fusilaron a un famoso exgobernador del estado de Yucatán. No puedo ahondar más sobre los datos de estas. De por sí, esa acción es reprobable. Pero en mi defensa eran tumbas abandonadas. Se notaba que estaban así desde hacía mucho tiempo. Tenía grandes ángeles custodiándolas y unas placas de mármol donde se apreciaban apellidos que no son locales. Me imaginaba que en ese entonces lucían hermosas. Eran dos para ser precisos. No eran tumbas, era un mausoleo. Podías ver unos ataúdes de piedra por fuera, pero en realidad habían unos escalones para descender y abrir una reja que se encontraba con un candado viejo y oxidado. Hay que descender, sosolló esta persona. Yo te dije que sabía dónde había cosas, pero no te dije que bajaría, mencionó sin dudar.
¿Estás seguro que hay cosas aquí?, le pregunté. Por supuesto. Yo era joven cuando los enterraron. Mi mamá trabajaba con ellos en la limpieza de su hogar. Hay un portapelo de plata, un rosario de oro y muchas cosas más. Por eso lo sé. Mi madre estuvo presente cuando la prepararon para el velorio. Y ahora que supe a qué te dedicabas, no dudé en contactarte para que pudiéramos obtenerlos, dijo en voz baja y burlona. Perfecto, terminé por decir. Era temprano, alrededor de las 10 de la mañana. Teníamos unas cubetas y palas a modo de estar arreglando dicha tumba. En un movimiento rápido ya estaba dentro. No me costó mucho trabajo poder abrir ese candado oxidado. Era una cámara amplia, lo justo para poder moverse dentro sin problemas. Había una banca de piedra horizontal, a modo de que podían estar 2 personas sentadas sin problemas. Había también unas fotografías enmarcadas, clavadas en la pared. Supuse que revelaba la identidad de cada tumba. Ahí se encontraban 2 cajones reposando en una funda de granito. Solo era cuestión de deslizar las tapas, abrir la madera y listo. Había una buena iluminación, unos tragaluces en la parte de atrás y la abertura de las escaleras permitía que se colara la luz natural. No debía estar más tiempo de lo necesario. En la foto se veía a una mujer de unos 60 años, con un vestido negro de cuello alto, el cabello recogido a modo de un peinado elegante. Se notaba que era de la clase alta. Deslicé levemente la tapa de aquella tumba. Era pesada, pero pude bajarla haciendo algo de esfuerzo. Ahora el cajón. Estaba muy conservado por fuera, pero la realidad es que ya se encontraba seco. Fue muy fácil deshacerme de la madera que me estorbaba para poder ver el contenido. Descansando en su morada final estaban los restos de una mujer. Era la osamenta ataviada con aquel vestido de la fotografía. Se podía distinguir su peinado. Comencé a realizar lo que debía hacer. Pulseras, aretes, anillos, un prendedor grande, todo de color dorado. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras de mi frente caían grandes gotas de sudor. Estaba nervioso. Tenía la adrenalina al 100. Recordé el portapelo. Busqué en las bolsas laterales que tenía el vestido. En una de ellas encontré lo que parecía ser un collar grande. En la otra encontré lo que eran unas monedas, un dije y otro collar. Cuando supuse que tenía todo lo que buscaba, comencé a analizar la otra tumba. Me fijé en el retrato que había en la parte de arriba. Ahí se encontraba la foto de una joven mujer, muy bonita. Tenía un vestido del mismo color, negro con blanco. Algo que noté al llegar es que en las fotos las 2 se encontraban sonriendo, cada una por separado, pero se veían contentas. Imagino que eran tiempos de alegría y felicidad. Nadie pensaba en aquel destino que a todos nos espera. Repetí la acción con la siguiente tumba. Ahí estaba. Esta osamenta tenía el cabello rubio, de menor tamaño que la otra persona, ya que debía tener unos 17 años más o menos. Inspeccioné y retiré lo que debía quitar. Unas arracadas grandes y pesadas. Una cajita color plateada que resultó ser musical. Unos anillos y otro rosario enmarañado en lo que fueron un día sus manos. Sé que está mal lo que hice. Sé que todo me pasó por no respetar lo que está ahí. Esa energía que somos, lo que hay después de esta vida. Todo lo guardé en una bolsa de plástico que llevaba conmigo. Eché un último vistazo dentro de esa galera y al mirar mejor las fotos, ahora noté que aquella risa que vi antes dibujada en los rostros ya no se encontraba. La cara de aquellas mujeres lucía seria, muy seria. Estaban inexpresivas, con la mirada fija en mí. Sentí un escalofrío y un leve mareo, al mismo tiempo que escuchaba una risa salir de las tumbas. Pensé que me había sugestionado por el hecho de las fotos, o que el calor y la deshidratación estaban jugándome una mala broma. Con la boca seca por el susto y con preocupación comencé a salir. Le pregunté a mi colega si todo estaba seguro para que yo saliera y me dijo que sí. Salí a prisa, no quería que nos agarraran con todo lo que teníamos. Recogimos tranquilamente la basura del lugar y así como llegamos nos fuimos. Ya en la casa de mi compinche, que está a no más de 5 minutos de ahí,
Comenzamos a platicar mientras analizábamos y dividíamos las prendas que saqué. En verdad teníamos buenas joyas. Ya afuera y con todo eso, el miedo pasó a segundo término. Ahora sí, ya me encontraba tranquilo y pensando en lo que pagaría con el dinero obtenido. En un momento de la plática, el señor preguntó sobre cómo estaba decorado abajo. Le dije lo que vi, unas imágenes religiosas que estaban en una mesa, mismas que le mencioné debíamos regresar por ellas. También habían unos jarrones de piedra, supongo para poner las flores. Ah, y también habían unas fotos colgadas, le dije. Entonces conociste a la señora y a su hermana, mencionó. ¿Hermana? Le dije algo extrañado. Sí, eran dos señoras. Una murió alrededor de los 60 años y su otra hermana, al estar muy ligada a la fallecida, también murió. De tristeza. Esta persona, la segunda en morir, tenía como 50 años. ¿Cómo? Le dije de inmediato. No puede ser. Había la foto de una señorita y el cuerpo que allí descansaba era de menor tamaño, como si en verdad de una adolescente se tratara. Al escuchar esto, comenzó a reírse. No digas cosas que no, te van a espantar por andar de chismoso. Ladrón y chismoso, mencionó. Yo no me sentí ofendido, estaba impactado por lo que escuchaba. Le dije que no, que era verdad lo que yo le decía, que de hecho esa cajita musical estaba en la tumba de aquella joven mujer. Que no, hazme caso. Yo era muy joven cuando pasó esto. Yo trabajaba como mozo en esa casa, ayudaba en el jardín, así que sé bien cómo y quiénes murieron, mencionó algo molesto. Vamos a dividir y cada uno hace lo que quiera con su parte, finalizó. Yo mejor guardé silencio, cambié el tema de conversación. El señor, de unos 80 años, se encontraba extrañamente enojado. Quizá pensó que quería hacerle una broma, o tal vez pensó que me burlaba, haciendo más reprobable la acción que acabábamos de cometer. Y es que una condición que me dijo antes de proporcionarme la información del lugar fue que tratara de corromper lo menos posible aquellos restos. Pedía respeto. Ante tal atrocidad que íbamos a cometer, pedía respeto. Así dejé aquel domicilio, le agradecí y le dejé mi número telefónico. Pasaron como 3 días, yo seguía con mi parte del botín. Había mandado a limpiar las prendas con una persona de confianza. Este me dijo que esas piezas ya no se hacen, que tenía mucho tiempo que no veía un trabajo tan fino, que él podía ayudarme a venderlas si yo quería. Le dije que me esperara, que tenía algunas más por ahí. Y es que esta persona gozaba de mi entera confianza. Con anterioridad le había regalado algunas prendas de oro por sus servicios, y aparte, por una comisión, me ayudaba a vender a muy buen precio las joyas. Además, él sabía que las obtenía de una manera ilegal. Sabía que era robo, mas no de dónde las sacaba. Al saber que mi amigo podía vender muy bien las piezas y con la intención de saber de aquel hombre, fui a su domicilio. Al llegar había una cinta amarilla delimitando el predio que días antes había visitado con él. Descendí de mi vehículo y fui hasta la casa de un vecino que se encontraba afuera. Buenas tardes, perdone las molestias. ¿No sabe qué pasó con el señor Chayito?, le pregunté extrañado. Chayito era como se le conocía a aquel hombre entre sus amistades. Buenas tardes, joven, respondió aquel señor. Lamento informarle que don Chayo murió. Lo encontraron ayer por la mañana. ¿Cómo? ¿Qué pasó?, pregunté asombrado y con un tono elevado. Perdone, señor, me cayó de sorpresa esto. ¿Puede comentarme qué sucedió?, le dije ahora en un tono suave y calmado. Descuide, amigo, es entendible su reacción. La muerte llega de sorpresa y debe respetarse. Lamento su pérdida. Solo sabemos que fue un infarto. Dicen que intentaron robarle, ya que todo estaba revuelto, como si buscaran algo de valor. Lo raro es que don Chayo no tenía nada realmente valioso, continuó diciendo. Quizás se sorprendió de ver a las personas dentro de su domicilio, y eso fue lo que lo mató. La policía anda investigando, porque mencionan que no había nada forzado, no había huellas, pero todo estaba en desorden. Don Chayito quedó en medio de la sala, recostado boca arriba, concluyó el vecino. Mis piernas temblaban,
Sentía hormigas recorrer mis manos y mis orejas. Me sentía mal. Yo sabía el porqué de su repentina muerte. ¿Pero acaso seguía yo? Nada había pasado desde que salí de aquel lugar, a excepción de esto. Todo estaba bien. Llegué a casa muy pensativo. ¿Qué haría con las joyas? ¿Las regresaría? ¿Debía entrar de nuevo a depositarlas en aquellas tumbas? Imposible. Ya me habían dicho que ambos cuerpos eran de unas mujeres adultas, y a mí me quedaba claro que no, que era una mujer adulta y una joven. Había muchas ideas en mi cabeza, pero sobre todo mucho miedo. No tenía clara una respuesta a lo que debía hacer. Ahora estaba aterrado y temía por mi vida. No quedaba más que esperar. Alguna seña, alguna aparición. Vivía solo. Tenía una relación, pero nada serio. Ese era uno de mis principales temores, estar solo. Al llegar la noche, tomé las joyas que había sustraído y las metí en una bolsa antigua de seda. En mi mente tenía la idea que debía pagar un precio por molestarlas, algo como un interés. Entonces recordé que tenía algo guardado. Tomé unas hermosas prendas que tenía ocultas por cualquier situación que ocupara, unas auténticas joyas. Eran 2 pares de aretes, cada uno con un hermoso rubí, ambos muy similares. Los había robado tiempo atrás en un domicilio colonial del estado de Campeche. Mientras ponía todo junto en la bolsa, pedía perdón. Les dije que nunca me burlé de ellas y que sí, había hecho mal, pero que yo solo robaba. En realidad, mis justificaciones eran infantiles. En ese momento, mi actuar era de un niño miedoso dentro del cuerpo de un adulto. Amarré la bolsa a una de las ramas del árbol. Con todo el miedo y la zozobra, me fui al cuarto a tratar de descansar. Les juro que toda la noche escuché risas y pasos en la parte trasera de mi casa, justo donde amarré aquella bolsa. Yo sabía que eran ellas. Solo gritaba y les decía que me perdonaran, mientras unas lágrimas caían de mis mejillas. Estaba aterrado. Jamás me había pasado esto. No sé en qué momento me quedé dormido, pero ya era de día. Me levanté temeroso. Temía encontrar la casa revuelta o yo qué sé, pero nada, todo estaba igual. Entonces, ¿fue solo mi imaginación? ¿Esas súplicas que ayer hacía eran al viento? Al menos la bolsa seguía ahí, colgando del árbol. Se veía que tenía peso. Todavía tenía mis joyas. Dentro de todo, seguía con vida y con mis preciadas prendas, pensé. Caminé hacia el árbol donde amarré aquel valioso paquete. Lo tomé y al tenerlo entre las manos sentí que el contenido era distinto. De nuevo, empecé a sudar frío. El corazón se me aceleró. Se sentía como... Abrí la bolsa y sí, eran huesos. Espantado los solté y dejé que cayera todo al piso. Esa fue la última vez que pude tener contacto, por así decirlo, con ellas. Siento que me perdonaron. Quizá se apiadaron de mí. Por azares del destino, conocí a una persona del Estado de México. No hablo más porque es un político y no quiero desviarme del asunto. Ese no es el tema. Él había venido a nuestro hermoso estado Yucatán de visita. Rodrigo, por así llamarlo, tenía unos terrenos en la frontera de Yucatán con Campeche. No puedo dar más datos, pero es un camino sinuoso, un camino de terracería lleno de piedras grandes y troncos tirados. La única manera de entrar era con un vehículo alto, una camioneta. Este camino tenía varias pirámides a los lados, construcciones de piedra deterioradas, llenas de vegetación nativa de la zona, pero también había fauna alrededor. Animales del monte, tortugas, conejos, chachalacas. Volteabas a ver el entorno y más árboles. Enredaderas parecían comerse aquellas colosales estructuras, algo totalmente hermoso y digno de admirarse. Estábamos como a 30 minutos selva adentro. No podíamos ir muy rápido porque el camino no lo permitía. Más pirámides. Era extraño. ¿Cómo podía haber algo de esa magnitud sin que nadie lo resguardara? Llegamos a un asentamiento, y esto lo digo con todo respeto.
Eran casas improvisadas, cabañas más bien, por así decirlo, pero hechas de manera sumamente rústica. Los armazones de las viviendas eran de troncos gruesos, que alguna vez fueron enormes y altos árboles de la zona. Era un grupo de gente, conformado, por así decirlo, el patriarca, que era la persona mayor, el que dirigía el lugar. Junto con él habían 5 parejas, 5 hombres y 5 mujeres. Estos a su vez tenían un variado número de hijos. No tengo muy claro cómo es que Rodrigo tenía conocimiento de este sitio. Sin embargo, él era bien recibido. Paquetes de cigarrillos y galones de alcohol de caña para los adultos, cajas de refrescos, bolsas de papas fritas y dulces, ropa usada y un gran número de enseres no perecederos era el regalo que les llevaban, ya que no contaban con energía eléctrica. Amigos, un verdadero paraíso inexplorado. Entendía que ese grupo de personas era el encargado de cuidar esa zona arqueológica, por así decirlo. Tenían una clase de apoyo del gobierno, una planta de energía solar sin funcionar, pero ahí estaba. Recibían visita del doctor una vez cada 2 meses, si bien les iba. Ellos se movían por su cuenta en bicicletas y se mantenían por la caza de los animales que la naturaleza les daba. Rodrigo llevaba un hombre adulto que recogíamos 2 pueblos antes, una persona local que tenía amistad con él y que le ayudaba a modo de intérprete. Esto mismo hacía que la gente hablara mejor con alguien local que con un extraño de fuera. En la camioneta llevábamos equipo, palas, picos, cuerdas, un par de arnés de rapel. Íbamos bien equipados. Eran alrededor de las 10 de la mañana, y es que el viaje recuerdo que comenzó cuando aún no había salido el sol. Estábamos dentro de una cabaña de tamaño considerable, cuando empezaron a sacar unas piezas de barro, 5 vasijas, 4 figuras de unos guerreros con penachos, 2 máscaras, una de color verde y una de piedra, recuerdo. Unas piezas hermosas. Otra persona llegó con un morral. Dentro habían unas veneneras. Déjame explicarte. Estos eran unos pequeños jarrones que se colgaban en el pecho. Servían para depositar las lancetas con veneno que se usaban para cazar. Bueno, seguían sacando piezas, puntas de flecha, unos cuchillos llamados pedernales de piedra verde con incrustaciones, perdonen que lo diga de nuevo, piezas que ni el museo tiene, piezas totalmente descomunales. Solamente de recordar este momento, mi corazón late fuerte. Fue impactante ver tanto arte maya junto, tanta arqueología, tanta historia en un solo lugar. Las piezas estaban sucias, a petición de Rodrigo, quien les dijo que de todo lo que encontraran no limpiaran nada. Sacó un fajo de billetes de baja denominación y empezó a repartir. Era un júbilo. Todos estaban felices. Casi vitoreaban a quien les daba el dinero. Ahora iba entendiendo todo. Este señor los maiceaba, los usaba, les regalaba cosas, dulces, vicio, los enamoraba para que ellos le dieran esas piezas tan hermosas y, por supuesto, tan caras. Yo no decía nada. Estaba en un rincón prestando atención a lo que sucedía, pero también estaba anonadado mirando un ejemplar cachorro de pantera. Parecía un enorme peluche. Uno de los señores se dirigió hacia mí y dijo algo en maya. Yo solo sonreí. El traductor me dijo que la persona estaba diciendo que si quería la pantera, que si en casa tenía espacio, que me la llevara. Ya se imaginarán mi reacción. Solo agradecí la acción con la cabeza y seguí mirándola. Para ese entonces eran casi las 11 de la mañana. El sol y el calor apretaban más. En un momento dado se me acercó Rodrigo y me dijo: ¿Ya viste todo esto? ¿Sabes cuánto dinero hay aquí?, preguntó. A ti te va a tocar enviarme todo por paquetería. Yo te digo en cuál y cómo lo vas a hacer, ¿ok? Necesito que te cambies. No te traje de paseo, dijo a modo de broma. Ponte la ropa de trabajo, las botas, prepara las lámparas y alístate el arnés de rapel. Vas a bajar a una cueva. Dicen que es un pozo sagrado y sacarás lo que hay dentro. Si necesitas ayuda, dile al intérprete y mueve a los muchachos.
Vamos a apurarnos antes de que nos gane la tarde, me dijo. Perfecto, ahora me cambio, mencioné con una emoción notoria. Y es que esto es lo que me encantaba de mi trabajo, el llegar a escarbar en lugares que nadie había estado en mucho tiempo, encontrar piezas que tienen cientos de años durmiendo, piezas que guardan la energía de todo un pueblo. ¿Te imaginas todo lo que saben? ¿Todo lo que han visto? ¿El tiempo que estuvieron en letargo antes de que nosotros llegáramos por ellas? Estaba cambiándome cuando llegaron 4 de los hombres cargando una gran piedra labrada. Era como la tapa de algo, un enorme cuadro de piedra, donde se veía un hombre maya de pie, con una mano extendida y en la otra tenía lo que parecía una fruta, algo muy bello. Rodrigo les dijo que era muy grande, que eso no podía llevarlo, que era una lástima, pero que lo dejaran ahí, que quizá después mandaría a alguien por ello. Esta persona no desaprovechaba nada, todo se llevaba, y esta pieza grande era demasiado valiosa para dejarla. Y así comenzamos a caminar. Nos fuimos internando en aquella prominente selva. No sé a qué estado pertenece esa gran extensión de terreno. De hecho, si me perdía ahí, era seguro que no saldría con facilidad. Es más, quizá ni siquiera volvería a salir. Estábamos en verdad muy dentro del monte. La gente local, los que nos acompañaban, eran los encargados de nuestras cosas. Llevaban el equipo. Venían hablando entre ellos. En la plática, uno se veía molesto. Y no digo enojado por el trabajo. No, más bien estaba en desacuerdo por algo. Y es que venían hablando en su lengua natal, el maya. Yo venía volteando para todos lados. Una construcción por aquí, unos metros más adelante otra. Increíble. De momento, y después de casi una hora caminando, llegamos a un tipo de explanada. Fue impresionante llegar ahí. Había árboles muy altos que cubrían esta preciosa construcción. Era un rectángulo. En el centro del mismo, de forma oval, estaba una entrada, delimitada por piedras labradas alrededor. Unos 10 escalones improvisados por grandes rocas y había un hueco de tamaño mediano en el piso, no más de 1 metro de diámetro. Me encontraba analizando el entorno, pensando en cómo habría lucido ese sitio en su máximo esplendor. La gente pasando, hablando, adorando. Ese lugar era un centro ceremonial. Para eso habíamos ido, para eso me habían llevado. Los habitantes de esa zona no querían bajar. Ellos solo entregaban las piezas que salían sin tanto problema, por así decirlo. Bajar a través de ese hueco en el piso, para ellos, era una profanación enorme. Y es que esa comunidad aún tenía ese respeto y temor a sus dioses. De hecho, esa era la discusión que tenían. Ellos hablaban español, básico, muy básico. Por eso llevábamos a la persona que se encargaba de traducir lo que no podían expresar. Uno de ellos, el que estaba inconforme, se puso a decir que estaba mal. No bajen, malo, decía. Los otros trataban de hacerlo callar. Le decían palabras extrañas. Al fin guardó silencio, se calmó. Yo soy de aquí, pero debo decir con vergüenza que no sé maya. Solo entendía Chac. Chac es el dios del agua, de la lluvia, asociado al trueno y hasta la agricultura. Entonces, ¿decía que Chac se enojaría? ¿Que Chac está enojado? No lo sé. Me intrigó, pero estaba más emocionado por bajar y ver todo lo que me esperaba. La verdad, no presté mayor atención a su palabrería. Desde el borde de aquel hueco en la tierra me ponía a alumbrar la vasta oscuridad. Unos 10 metros o poco más era lo que me separaba del fondo de aquel abismo. Era como un hueco negro, una mancha oscura profunda. Mi corazón latía fuerte. Tomé las lámparas de mano, una mochila con herramienta y mi casco con iluminación. Anclé mi arnés al árbol y comencé a descender. Poco a poco comencé a bajar. Al estar a mitad del camino, lo que veían mis ojos han sido de las cosas más increíbles que me llevaré a la tumba. Poco a poco se iba iluminando el fondo.
Al estar en un piso firme, prendí unas barras que sirven para iluminar un área mayor. Comencé a iluminar el piso. Habían 3 cuerpos grandes y 2 pequeños, como de niños. A simple vista se veían los despojos: platos, vasos de barro, pedernales y demás objetos rodeaban los cuerpos. Escuchaba que gritaban desde arriba para saber si todo estaba bien. Yo les respondí que sí, que guardaran silencio. Algo había escuchado ahí abajo. Al iluminar el entorno de la cavidad donde me encontraba, pude notar que había una especie de subcámara. Me aproximé para entrar a ese lugar, cuando de momento varios murciélagos espantados por la luz salieron a toda prisa. Eran muchos, decenas, tal vez cientos. Los sentí cerca de mí. Puedo jurar que sus alas rozaban mi piel. Solo me hinqué y me cubrí la cabeza con los brazos. Alcancé a escuchar que arriba, o sea, en la parte de afuera, toda la gente gritaba y maldecía por la salida inesperada de estos animales, tan desagradables para muchos. Ya sin ningún impedimento, pude examinar mejor el otro cuarto, por así llamarlo. En este se encontraban 4 cuerpos más, cada uno sentado en una esquina. Nunca he tenido miedo a los restos óseos. Mi trabajo es ese: encontrar esos lugares para llevarnos los objetos y hasta los cuerpos, aunque muchas veces estos se deshacen al tocarlos. Muy pocas veces podemos sacarlos, más bien solo nos llevamos parte de ellos. La gente que conoce paga muy bien por todo esto. También habían vasijas grandes, una frente a cada uno de los cuerpos. Me acerqué a observar la parte del cráneo y pude notar que los 4 tenían un orificio grande en la cabeza. Escuchaba agua, o sea, la corriente de algún río pequeño o el brote de algún tipo de manantial cerca. A unos metros de mí se encontraba otro desnivel, una pendiente de unos 5 metros más o menos. Era un río subterráneo, se podía ver pasar el agua, llevaba algo de corriente. Estaba prestando atención, recorriendo con la mirada el techo de aquella cueva, cuando en medio de aquel sonido del río pude escuchar un murmullo que rebotó en las paredes. En un principio me espanté, ya que fue repentino el sonido, pero pensé que fue producto de algún murciélago que seguía por ahí. Decidí no tardar más de lo debido. Saqué de la mochila unos sacos de henequén y ahí comencé a meter todo lo que pude. Puras piezas enteras, platos y vasijas, piezas que llamaran la atención, cerámica que tenía pinturas en las que se observaba el retrato de un hombre, de un ave, de un dios. Estaba emocionado pensando en cuánto me pagarían por aquel trabajo, pero también porque mis manos tocaban algo que llevaba cientos de años ahí, esperando ser encontrados. Un mudo testigo de una escena escalofriante. Y es que ahí estaba, rodeado por los cuerpos de 7 adultos y lo que parecían ser 2 niños. «Listo, jalen la soga», grité. Y ahí se iba el primero de los varios costales que suponía sacaríamos de ahí. Seguí juntando las piezas pequeñas. En la subcámara, donde había uno en cada esquina, tomé lo que a mi parecer eran unas cuencas de jade y otras de barro. Habían orejeras, todas dispuestas alrededor de cada uno de los cuerpos. De pronto, otra vez ese sonido. Ahora lo escuché detrás de mí. Por lógica, no podía estar de pie quitándole sus pertenencias a cada uno sin darle la espalda a alguno de ellos. Es suficiente aquí, pensé. Salí de la subcámara y pude notar que la pila de las lámparas se habían comenzado a descargar. Pero ¿cómo era posible eso? Acabábamos de llegar. Ese pensamiento estaba en mi mente cuando de pronto se apagó la luz de mi casco. Eso sí me espantó. Asustado comencé a golpear mi casco con la mano, a fin de que la lámpara volviera a funcionar. De nuevo prendió, pero parpadeó antes de esto. De nueva cuenta estaba la soga en el fondo de la cueva. «Apúrate, va a llover. Nos vamos máximo en 30 minutos», mencionaron desde afuera. ¿Cómo? ¿Va a llover? No podía ser posible esto. Habíamos caminado hace un rato bajo el implacable sol, una hora constante de bochorno. Bueno, mejor para mí, pensé. Ya quería salir de ese lugar.
Me habían pedido de ser posible los cráneos que encontrara abajo. Ellos sabían que era casi seguro que hubiera un entierro en ese lugar. Tomé primero los dos pequeños. Uno salió completo, pero el otro se rompió en varios pedazos. Aún así lo eché. Caminé hacia la cámara. Estúpidamente lo sé. ¿Por qué ir a perturbar esos 4 cuerpos? Digo, no es que robarme los otros estuviera bien, pero algo había con esos 4 que estaban aparte. ¿Por qué estaban así? ¿Por qué aparte? Tenían unas lianas a modo de sogas, como si hubiesen estado amarrados. La energía era totalmente distinta, como si existiera una barrera invisible que separara esos 2 cuartos. Tomé el cráneo del que estaba más próximo a mí. Justo cuando lo tuve en mis manos pasó algo extraño. Al analizarlo, al ponerlo directamente frente a mí, fue como si sonriera, como si se le dibujara una sonrisa. Al mismo tiempo noté que el sonido del agua se interrumpió. O sea, ¿cómo? Sí, todo quedó en absoluto silencio. Salí de ese lugar dando pasos hacia atrás, sin darle la espalda a esa cámara. Puse el cráneo en la bolsa junto con los otros que estaban afuera. Llené la otra bolsa con cuchillos y unas figuras de una representación de unos bebés, pero con colmillos. Eran 2, de apariencia robusta, un trabajo muy fino e impresionante. Listo, jale la soga. Estaba considerando cuántas bolsas más debería sacar. Más bien, cuánto tiempo más aguantaría abajo con aquellos restos que ya había profanado. De pronto, otro ruido. Se escuchó como un chiflido de aire que recorrió todo el lugar. Otro silencio y después, el sonido de una serpiente. Claramente escuchaba eso que identifica a aquellos reptiles. ¿De dónde salían? De la subcámara. Al parecer se me había escapado de la visión. No la vi. «Serpiente», grité. En una rápida acción me tiraron la soga mientras recogía el resto del equipo. Sujeté mi arnés a la misma para que comenzaran a subirme. Con solo la iluminación de mi casco comencé a buscar ese ruido. Para ese momento era muy fuerte, como si estuviera muy cerca y muy molesta. Y ahí fue cuando la vi, justo a la entrada de esa caverna, una serpiente negra con dorado, como si estuviera parada, o sea, como si de una cobra se tratara. Era muy grande, el grosor de su cuerpo era como si de mi cintura se tratara. Me guiaba por el tamaño de la entrada. ¿Cómo se me pudo pasar algo así? ¿Cómo no la vi? Era imposible, algo estaba mal. Su color era increíble y sus ojos, rojos como esmeraldas, brillantes, como si tuvieran iluminación propia. En ese momento grité, «¡Apúrenle!». Me sacaron más rápido y me fui columpiando de lado a lado, golpeándome. Al estar en el borde de aquel pozo, por así llamarlo, noté que estaba muy nublado. Les dije que había una enorme víbora ahí dentro. La describí y noté cómo los ojos de aquellas personas locales se abrían de par en par. Otra vez comenzaron a discutir en maya. De nuevo la persona inconforme tiempo atrás se manifestaba en contra de lo que estábamos haciendo. Mencionó que los antiguos se iban a enojar, que no debimos tomar los despojos mortales de aquellas personas. Un relámpago sacudió el cielo. Eran las 2 de la tarde y el firmamento se estaba poniendo oscuro. Ahora sí estaba nervioso. Todas aquellas casualidades no ayudaban para calmar mis nervios. He de comentarles que algo pasó. Algo se había liberado, por así decirlo. Se sentía en el aire. Una extraña mezcla de miedo con temor, como si algo estuviera ahí observándonos. Rodrigo era muy frío. En verdad, un señor con mucho temple. Y digo, es de los políticos bizneros, de esos que tienen el colmillo muy desarrollado. A ver, dejen de estar creyendo en tonterías. Ya estamos aquí, no es nada del otro mundo, expresó. Ahora había un problema. 3 de los 5 ya no querían seguir recorriendo los puntos donde habían supuestas piezas de importancia. El patriarca, el señor de edad que iba al mando, se acercó y habló con ellos en una forma muy calmada y discreta. No sé qué les dijo, pero aceptaron en continuar con nosotros.
Solo nos faltaba ir a un lugar más, un supuesto entierro que rodeaba una piedra grande, a modo de mesa, donde se veía un animal, algo así como un jaguar. Nos empezamos a dirigir hacia el lugar donde deberíamos encontrar algunas cosas. No llovía, solo relampagueaba. El cielo estaba como amenazante. No caía esa lluvia torrencial que se anunciaba, pero sí destellaba enfurecido con aquellos impresionantes rayos. Los amigos locales solo veían el cielo y hablaban entre ellos. En verdad, ya no me sentía a gusto. No sabía interpretar ese sentimiento. Los susurros, la víbora que vi, ese cráneo sonriendo, el cielo relampagueando, nada estaba bien. No deberíamos estar ahí, me quedaba claro. Por fin llegamos. Era un descampado con muchas piedras. Había piletas grandes, esas que captaban el agua de lluvia para que se almacenara en ellas. Eran 8 montículos de tierra dispersos en un área de 10 metros a la redonda. Habían 2 incensarios grandes, con imágenes de dioses mayas que tenían cara demoníaca con las lenguas de fuera. Por esto fue por lo que te dije que deberíamos venir, Rodrigo. Escuché. Esto es lo que realmente importa. Y bien, aquelarre, cuéntenme, ¿qué les parecieron las historias? El último relato es el más fuerte y no sabía cómo lo tomaría YouTube. Si no llega a haber algún problema, subo la segunda parte del último relato. Termina muy feo. Está algo fuerte. Escríbeme qué te pareció en los comentarios. Participa. Espero les haya gustado el video de hoy. Tardé un poco más en subirlo por los compromisos de día a día, pero aquí estamos. Esperen el siguiente relato. Búscanos en Facebook como Llamados de la Noche. Estamos en TikTok también. Ahí subimos adelanto de los videos. Les dejo el link en los comentarios. Gracias por las vistas y las suscripciones. Gracias por sus comentarios. Estamos en crecimiento, hermoso aquelarre. Compartan con su familia y amigos para que seamos más. Soy el Ángel Obscuro y que nos vaya bonito parejo. Bendiciones.